Bien, entonces se fue el video, entonces retomo. ¿Sí? Lo que estábamos comentando es que si la función f, definida como la función que me mapea un punto en un dominio A subconjunto de un espacio dimensional o un espacio vectorial de dimensión n a un punto en un espacio vectorial de dimensión m, y c es un real, es una constante real. Entonces, si f es una función continua en el punto x0, entonces la función c por f es una función también continua en x0. Para la función cf de x, definida como la función que me mapea un punto x en el valor c por f de x. Pero pasa lo mismo si consideramos las funciones f y g, donde f es una función que me mapea un punto en de un dominio A subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m, y g también tiene el mismo dominio y también me mapea ese punto en un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m. Si ambas funciones f y g son continuas en x0, entonces también la función f más g también será continua en ese punto x0. Para la función f más g de x, definida como la función que me mapea un punto x en el valor f de x más g de x. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí? Entonces, si el producto escala, si la función f es continua en x0, el producto escalar también será continuo en x0. Si las funciones f y g son continuas en x0, entonces la sumatoria de ambas funciones también va a ser una función continua en x0. ¿Sale? Bien, ahora consideremos otra vez las funciones f y g continuas en x0 y m igual a 1. Es decir, las funciones f y g, tanto f como g, me mapean un punto en un espacio de dimensión n a R. Y también g me mapea un punto en un espacio vectorial de dimensión n también a los reales, ¿sí? Porque m es igual a 1. Entonces, la función fg también es continua en x0, donde la función fg de x simplemente es la función definida como la función que me mapea un punto x en el producto f de x por g de x. Sí, claramente la multiplicación para escalares sí está bien definida. ¿Sí? No hemos definido, si se dan cuenta, hasta ahora no hemos definido el producto vectorial. ¿Sí? Entonces, lo único que podemos hacer hasta ahora, es hacer multiplicaciones escalares, ¿no? O la multiplicación de un escalar por un vector y la multiplicación de dos escalares, ¿no? Pero no hemos definido el producto vectorial, ¿sí? Por eso es que esta propiedad de las funciones continuas la definimos solamente para m igual a 1. ¿Sí? Es decir, si f y g son funciones continuas para m igual a 1, entonces el producto fg de x, que es la función que mapea un punto x en el valor f de x por g de x escalar,
claramente este valor es escalar, pues también va a ser esa función continua. ¿Sí? Bien, consideremos ahora la función f continua en x0 para m igual a 1. Y considérese también que f no toma el valor de 0 en ningún punto del dominio de la función. Entonces el cociente 1 entre f también va a ser continuo en x0. Si f es continuo en x0 para m igual a 1 y f no nula en el dominio de la función, entonces el cociente 1 entre f también va a ser continuo en x0, donde el cociente, la función 1 entre f de x, pues no es más que la función x, no es más que la función que mapea un punto x en el valor 1 entre f de x. Claramente, para que este cociente esté definido, m tiene que ser igual a 1, porque la división solamente está definida para los escalares. ¿Sí?
Bien, ahora consideremos la función f de x como la función que mapea un punto en el dominio A conjunto con un espacio vectorial de dimensión n a un punto en un espacio vectorial de dimensión m. Es decir, f tiene m componentes, donde cada una de esas componentes son f1 de x, f2 de x, f3 de x, f4 de x y así hasta fm de x. Es decir, f me mapea un punto x en el valor f1, f2, f3, f4, f5 y así hasta fn. Decimos que la función f de x es continua en el punto x0 si solo si cada uno de los elementos de esta función f1, f2, f3, f4 y así hasta fm son continuas también en el punto x0. Es decir, la continuidad de una función con valores vectoriales está definida por la continuidad de cada uno de los elementos de esa función. ¿Sí? Por ejemplo, bien, consideremos la función f de xy como la función que me mapea el punto xy en el punto x cuadrada y y más x cúbica entre 1 más x cuadrada. Claramente la función f, así como está definida, es una función que me mapea un punto en R2 a otro punto en R2. Es decir, me mapea el punto xy en el punto f1 igual a x cuadrada y cuadrada y f2 igual a y más x cúbica entre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Entonces, es decir, la función f de xy tiene dos componentes, f1 de xy igual a x cuadrada y f2 de xy igual a y más x cúbica entre 1 más x cuadrado. Entonces, claramente esta función me está mapeando un punto en R2, xy, a otro punto en R2, f1 de xy, f2 de xy. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la continuidad de esta función? ¿Sí? Bueno, claramente esta función que tiene dos componentes será continua si, solo si, cada uno de esos componentes, f1 igual a x2, x cuadrada y f2 igual a y más x cúbica entre 1 más x cuadrada, es una función continua. Si cada uno de esos elementos de f1 y f2 son continuas, entonces la función f de xy con dos componentes, f1 y f2, será también continua. Entonces, la continuidad de esta función será posible si, solo si x cuadrada por y es continua y y más x cúbica entre 1 más x cuadrada también es una función continua. Ahora, ¿cómo analizar la continuidad de esta función y cómo analizar la continuidad de esta función? Bueno, la continuidad de la función x cuadrada por y se puede analizar
si definimos una función x cuadrada y la función, la función f de x igual a x cuadrada y la función f de y igual a y. Dado que la función x cuadrada es una función continua, ¿sí? No hay ningún valor para x en los reales que haga que esta función x cuadrada sea discontinua, y dado que la función f igual a y es también una función continua, entonces el producto de ambas funciones pues también va a ser continuo, ¿sí? Es decir, si yo defino claramente aquí la función f de xy es una función de dos componentes, f1 de xy y f2 de xy, claramente esta función será continua, la función f será continua si solo si f1 es continua y f2 es continua. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar la continuidad de f1 y de f2, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahora es analizar si f1 es continua. F es continua si y solo si f1 y f2 son continuas. ¿Sale? Bien, entonces lo primero que hay que hacer es analizar la continuidad de f1. Y para analizar la continuidad de f1, vamos a definir la función, llamémosle f1a de x igual a x cuadrada. Claramente, para cualquier valor de x, la función f1a de x va a ser una función continua. Si nosotros graficamos x contra f1a de x, esto pues es una parábola, ¿no? Más o menos va a tener esta forma, ¿sí? Es una parábola, ¿sí? Que pasa por el origen, ¿no? Este punto, el punto más bajo de esta parábola, pues es precisamente 0, ¿no? Para x igual a 0, pues f de x, f1a de x, pues es igual a 0. Pero para cualquier valor de x negativo, f de x va a tomar un valor positivo, y para cualquier valor de x positivo, también f de x va a tomar un valor positivo. Es decir, va a haber dos valores de x para los cuales esta función va a tomar el mismo valor. Es una parábola, pues, ¿no? Claramente esa parábola es una función continua, ¿no? Para cualquier valor de x, esa función es una función continua, ¿sí? Entonces, claramente f1a de x es una función continua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si definimos la función f2a de y igual a y? ¿Sí? Entonces, si yo grafico ahora f2a de y con respecto a y, aquí está y, aquí está f2a de y, pues si yo grafico esta función, pues es una recta que pasa también por el origen, ¿no? Es una recta que hace esto. Y claramente también esa es una función continua, si no tiene ningún punto de discontinuidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, dado que f1a de x es continua y f2a de x es continua, entonces la función f1 es continua, ¿no? Si la función, entonces la función f1 de xy igual a f1a de x por f2a de y, esta función f1 de xy pues es continua, ¿no? Dado que esta es continua y esta es continua, ¿no? ¿Sí? Por la propiedad 3 que vimos hace un momento, pues, ¿no? ¿Sí? Si
F1A es continua y F2A es continua, entonces el producto de ambas funciones pues también va a ser continuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, F1 es continuo. ¿Sí? Ahora analicemos la continuidad de y más x cuadrado. Perdón, y más x cúbica. ¿Sí? Entonces, porque si esta función f2 es continua, pues entonces, dado que f1 es continua, si f2 es continua, entonces f va a ser continua. Entonces, ahora analicemos la continuidad de F2, ¿no? ¿Sí? Analicemos la continuidad de F2. Entonces, para eso analicemos la continuidad de F2A de XY igual a Y más X cúbica. ¿Sí? Y esa, bueno, pues esa graficarla es un poquito complicado porque depende de Y y de X, ¿no? Entonces, realmente esto va a ser una superficie que va a depender de X y de Y. Pero claramente no hay ningún valor ni de X ni de Y que hagan que esta función f de xy se indetermine, pues, ¿no? O sea, para cualquier valor de x y para cualquier valor de y, esta función va a tomar siempre un valor escalar, ¿no? Póngale cualquier valor a x y cualquier valor a y, ¿sí? Y siempre esta función va a tomar un valor bien definido, ¿sí? Entonces, claramente esta función f2a de xy es una función continua. Lo que pueden hacer para demostrarlo es grafíquenla, obtengan la gráfica de esta función en Scilab y vean si existe alguna discontinuidad, si existe algún punto que no esté definido en esta función, lo que no lo van a encontrar. ¿Sí? Definan un dominio XY bastante grande, o sea, puntos muy, muy grandes, y se van a dar cuenta que, bueno, pero lo que podemos hacer es considerar la propiedad 2, por supuesto, ¿no? Consideremos esta, vamos a dividirla en dos funciones. ¿Sí? Es decir, esta va a ser la función f2a1 de y igual a y más la función f2a2 de x igual a x cúbica. ¿Sale? Entonces, o donde f2a1 es igual a y f2a2 es igual a x cúbica. Y ahora sí grafiquémoslas. ¿Sí? Entonces, si graficamos la función f2a1, si aquí está y y aquí está f2a1 de y, pues claramente esta función es una línea recta que pasa por el origen. Entonces, claramente es una función que es continua. Entonces, f2a1 es una función continua. ¿Sí? Si ahora graficamos la función f2a2 de x, ¿sí? Si aquí está x, aquí está f2a2 de x, entonces claramente esta es una función cúbica que más o menos hace algo así, también pasa por el origen y luego hace algo así, ¿no? Lo pueden checar en Scilab, es una cúbica y para x igual a 0, no, pero entonces no hace eso, porque para x igual a 0 sí pasa por el origen, pero para x igual a 1 toma valores positivos, pero para x igual a menos 1 toma valores negativos, entonces no hace eso realmente, ¿no? Más bien se vería, si pasa por el origen, por supuesto que pasa por el origen, pero
Entonces aquí hace algo así y para valores negativos, un valor negativo al cubo es negativo, entonces más o menos tendría que hacer algo así, ¿no? Más o menos una cúbica que hace algo así, ¿no? Así más bien, ¿sí? Es una cúbica, ¿no? Pero claramente esta función tampoco tiene discontinuidades, ¿no? Esta función si la grafica no tiene discontinuidades y por lo tanto la función f2a2 de x también es una función continua. Por la propiedad 2, si f2a1 es continua y f2a2 es continua, entonces f2a también va a ser una función continua, ¿no? Por la propiedad 2 que acabamos de ver hace un momento. ¿Sale? Sí. Entonces ya demostramos que f2a igual a y más x cúbica es una función continua, ¿no? Y nos falta verificar que entonces esta es continua. Y nos falta la función f2b de x igual a 1 más x al cuadrado. Ver qué pasa con esta función. Sí, pero si nosotros graficamos esta función es una función, se dan cuenta también es una parábola, solamente que está montada sobre 1. Es decir, si aquí tenemos x y aquí tenemos a f2b de x, esta función es una parábola también, pero está montada sobre el valor de 1. Es decir, es una parábola, ¿sí?, que está montada sobre el valor de 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, claramente también esta parábola es una función continua, si no tiene discontinuidades, porque crece está más infinito por ambos lados, pero sin tener discontinuidades. ¿Sí? Entonces, también esta función f de x igual a 1 más x cuadrada es una función continua, ¿no? ¿Sí? Y dado que f2a igual a x más y más x cúbica y f2b es definida como 1 más x cuadrada, es una función continua, ¿sí? Entonces el cociente y más x cúbica entre 1 más x cuadrada también es una función continua por las propiedades 3 y 4, ¿sí? Por las propiedades 3 y 4, es decir, tenemos una función f2 definida como la función f2a de xy que multiplica al cociente de 1 entre f2b de x. ¿Sí? Claramente esta función nunca toma el valor de 0, nunca pasa por el origen. Entonces, si esta función es continua, el cociente 1 entre f2b de x es una función continua. Pero si esta es una función continua y esta es una función continua, dado que ambas me mapean un punto xy en los reales, es decir, ambas, tanto f2a como f2b, son funciones que mapean un punto xy en un valor real y esta me mapea el valor real x en otro real. Entonces, el producto, si este cociente es continuo y esta función es continua, entonces el producto de ambas funciones también va a ser continuo. Por lo tanto, f2 es continuo. ¿Sí? Entonces, utilizando las propiedades 3 y 4, pues claramente la función f2 es continua. ¿Sí? Y dado que ya demostramos que f1 es continua y f2 es continua, entonces la función f de xy, que me mapea un real, un punto en dos dimensiones, ¿sí?, un punto en un espacio vectorial de dos dimensiones en los reales, a otro punto de dos dimensiones también en los reales, f1 y f2, pues dado que f1 y f2 son funciones continuas, pues también la función f es una función continua. ¿Sale? Sí. Muy bien. Bueno, déjenme ver. Bueno, lo que voy a hacer es, antes de que termine la clase, les voy a dejar unos ejercicios con respecto a los últimos temas que hemos visto, tanto de
límites como de continuidad para que ustedes los hagan. Cualquier duda, ya saben, me pueden preguntar por Teams. Y para que refuercen esta parte del curso. Y nos conectamos el miércoles para ver el siguiente tema, que es composición de funciones. ¿Vale? Entonces, aquí la dejamos. Si tienen alguna duda, pues ya saben, ¿no? En la sesión de dudas lo podemos discutir. Y les voy a dejar unos ejercicios para que refuercen estos temas. Muy bien.